Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, viernes 10 de septiembre del 2021, vamos a llevar a cabo otro programa del Son Politicón de Taxco, con este servidor, profesor Agustín Alanís Arciniega, quien va a hablar de un tema muy controvertido, por cierto, porque continuamente pasan sucesos que escandalizan, de alguna manera hay que decirlo, escandalizan a la sociedad mexicana. Y que bueno, vamos a empezar de la siguiente manera. Hace 500 años llegaron unos haraposos, piojosos y pulguientos europeos a estas tierras que después se reconocieron como tierras americanas en busca de gloria y de riqueza. Fue un personaje de nombre Hernán Cortés que llega a las costas de Veracruz en 1519 y que poco a poco se va adentrando en los estados que hoy en día son estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, y se encuentra con una tribu que se llamaban los Totonacas. Para algunos historiadores dicen que Hernán Cortés y sus soldados vinieron a rescatar a los nativos de América de las garras de Satanás. Otros dicen que vinieron a civilizar, que trajeron una nueva cultura, que venían a buscar un intercambio comercial cuando realmente estos pobres españoles no traían más que vidrios, cristales y a lo mejor gorritas esas que usan hoy en día los españoles campesinos o los toreros, porque no traían nada valioso para intercambiar con estos pueblos ricos en tierras, en oro y plata. Lo que sí es cierto es que venían llenos de hambre y de codicia, de envidia, de llevarse todo lo valioso como era el oro y la plata. Entonces, estos hombres harapientos llegaron a colonizar. Pero curiosamente, hace unos días llegó un sujeto. Aquí lo tienen. Acerca la cámara, Apolo. De nombre Rodrigo Abascal, que más bien parece Judas. Este Santiago Abascal es dirigente del partido Vox allá en España, un representante de la ultraderecha y descendiente del franquismo allá en España. Él hace poco dijo que antes de la conmemoración de los 500 años de la caída del Imperio Azteca, dijo que Hernán Cortés y sus soldados habían venido a rescatar a los pueblos de las garras del emperador Moctezuma, de tal manera que estos saqueadores, ladrones, pillos, según Rodrigo Abascal, vinieron a rescatar a los pueblos nativos. Bueno, ha de creer que nosotros le tenemos que estar agradecidos a estos mugrosos piojosos. Pero ¿quién es Rodrigo Abascal? ¿Qué relación política tiene con los políticos de derecha y de ultraderecha aquí en México? ¿Quiénes lo invitaron a venir aquí a México? Pues
fueron algunos militantes panistas y por desgracia lo recibieron en el Congreso, violando toda principio de respeto a este recinto oficial, recibiendo a un hombre de ultraderecha que para mí debió haber sido expulsado por las autoridades federales, porque fíjense nada más, aquel señor escritor peruano Mario Vargas Llosa, solamente por decir que el PRI y el gobierno formaban una dictadura perfecta, le dieron algo así como 24 o 72 horas para que saliera del país, o de lo contrario iba a ser detenido y encarcelado. Ese señor es de ultraderecha y obviamente que viene aquí a reunirse con los hombres, los políticos de derecha, principalmente panistas, cristeros, que todavía los hay, sinarquistas, todavía había algunos por ahí de esos más destacados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de firmar con México un convenio denominado, ahorita les digo, Carta Madrid? Carta Madrid para luchar con toda la derecha y ultraderecha de México y Latinoamérica contra el comunismo. Fíjense nada más las barbaridades de esta gente con una ideología tan atrasada. Pues no, que el comunismo ya había sido desterrado desde la desintegración de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y con la caída del muro de Berlín. Incluso aplaudieron cuando sucedieron estos grandes acontecimientos y afirmaron que Carlos Marx era ya, era un perro muerto junto con Federico Engels, Lenin, Trotsky y otros marxistas. También en esta Carta Madrid se comprometen con la derecha mexicana a combatir al gobierno venezolano, al gobierno de Cuba, al gobierno de Argentina, al gobierno de Ecuador y por supuesto, uno de sus enemigos acérrimos es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por considerarlo que en él está resurgiendo el comunismo, el socialismo, cuando en realidad este señor Rodrigo Abascal lo que está haciendo es reviviendo el franquismo, reviviendo el nazismo, reviviendo las ideas masacradoras de Benito Mussolini. Eso es lo que está haciendo este señor. Y obviamente que los panistas y hombres de derecha y ultraderecha en México, pues obviamente que están apoyando a este señor. Pero ¿qué relación tienen este señor representante del partido Vox de ultraderecha español? En este libro que me permití escribir en el año de 2011, hablo aquí sobre la derecha mexicana y
los hombres de derecha y ultraderecha son los que representan los cristeros. La rebelión cristera que sucedió de 1926 a 1929. Surgieron asociaciones de derecha y ultraderecha como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. El Congreso de 1916 y 17 aprobó disposiciones aún más radicales y la Iglesia condenó la nueva Constitución, sobre todo en los artículos 3, 5, 24, 27 y 130, que calificó de opuestos a la libertad religiosa. Mentira, vil mentira, porque la Constitución desde entonces declaró plena libertad de que los mexicanos podían decidir su inclinación hacia cualquier credo religioso o incluso no tener ningún credo. Eso le pareció mal a la cúpula, desde luego, ¿no? A los altos pelados de la Iglesia, porque la Iglesia Católica no todos son reaccionarios, no todos son conservadores. Hay, por fortuna, sacerdotes que son progresistas, incluso algunos fueron simpatizantes del socialismo, como el obispo Méndez Arceo, que yo tuve el gran honor de haberlo conocido allá en la Catedral de Cuernavaca, Morelos, a través de un amigo estudiante. Éramos estudiantes de secundaria allá en la ciudad de Cuernavaca, y él me presentó con el obispo Méndez Arceo, Sergio Méndez Arceo, con el cual tuve ese gran honor de cruzar unas cuantas palabras. Bueno, pues aquí en este libro yo también menciono al padre Margarito Flores, que fue cristero también, fue cristero. Y también aquí hablo de, entre los cristeros estaba el ingeniero, me parece que es el ingeniero papá del doctor Alfonso Herrera. Es ni más ni menos que Alfonso Herrera Gómez, dirigente, soldado dirigente de los cristeros, quien tuvo enfrentamientos con el ejército federal por aquí cerca de Tetipac. También aquí menciono en este librito que yo titulé La Revolución Mexicana de 1910, corrientes ideológicas, menciono al sinarquismo, que yo tuve muy buenos amigos. Debo de decirle que yo fui muy amigo del doctor Alfonso Herrera, que tuvo su consultorio por aquí en la casa de Víctor García, cerca del Mirador, y luego tuvo su consultorio aquí en la casa del señor Virgilio Montero, y que bueno, casi estando de vecinos, llevaba a mis hijos. Yo incluso fui a recibir tratamiento como dentista que era. Hicimos muy buena amistad, pero él no negaba ser de derecha y de ultraderecha, a diferencia de los panistas que están por ahí agazapados, como que no están de acuerdo con López Obrador, pero tampoco dicen que son de derecha y de ultraderecha. El doctor Herrera a mí siempre me dijo: maestro, yo soy de ultraderecha. Y yo con todo respeto le decía: bueno, doctor, pues qué bien, usted por lo menos sí acepta tener esa ideología
y la defiende, pues está bien. Digo, yo también defiendo mis ideas de izquierda y bueno, respetamos mutuamente nuestras posiciones políticas porque en lo personal somos amigos. Aquí hablo de los sinarquistas. Miren, aquí menciono, por ejemplo, aquí tengo en la foto a mi amigo Lorenzo Serrano, que fue un gran líder sinarquista. Con él tampoco sabíamos que teníamos grandes diferencias políticas e ideológicas, pero nunca discutimos ideológicamente. Como amigos siempre nos respetamos. Aquí en este libro también están tres sinarquistas muy respetables. Está Casimiro, está Joaquín y está Elías. Hasta la vez somos buenos amigos con estas personas que me parece que son, bueno, más bien son familiares de Lorenzo Serrano. Aquí está también doña Elpidia Méndez Millán, que fue sinarquista. Aquí está don Carmelo Díaz Hernández, también, que fue líder sinarquista y que incluso joven de 22 años fue encarcelado por ser dirigente sinarquista. Aquí también yo quisiera hablarles mucho más de esto. Por cierto, miren, un personaje muy respetable que fue un gran músico, don Epifanio Montero Díaz, papá de los Montero, que vive cerca. Yo lo publiqué como músico en mi libro de los músicos de Tasco, gran músico, músico de la banda Alarcón, pero que también fue sinarquista. Epifanio Montero Díaz, jefe sinarquista en Tasco, por unas cuantas horas, pero fue jefe sinarquista. La ultraderecha en México, ¿quiénes son? La ultraderecha, bueno, pues están los falangistas. La ultraderecha está este señor Salvador Abascal Infante, ideólogo sinarquista. Está también Celerino Salmerón, falangista. Aquí también tengo al doctor Alfonso Herrera Núñez, falangista. ¿Qué son las falanges? Son asociaciones que surgieron allá con la dictadura de Francisco Franco en España. Asociaciones de ultraderecha. Sus enemigos principales de estos gentes de derecha y de ultraderecha es el movimiento feminista, el movimiento lésbico, ley travesti. Son enemigos de las democracias que han surgido en América Latina, como las que acabo de mencionar, en Venezuela, Bolivia, Argentina y en su momento Brasil, de Cuba y obviamente de aquí, de México. Entonces, este señor con los miembros del partido Vox están hermanados con los políticos de derecha y de ultraderecha aquí en México, de tal manera que aquí yo quisiera leerles por lo menos unos parrafitos de aquí de este periódico, aunque me lleve un poquito más de tiempo. Vox surgió con tres objetivos. Aniquilar los nacionalismos periféricos de España, como el país catalán y el país vasco. Cerrar las fronteras a la migración indocumentadas, expulsar a los extranjeros, sobre todo a los musulmanes, impulsar una batalla cultural para barrer de la sociedad lo que llaman la ideología de género, el feminismo, el aborto,
las legislaciones que protegen a las minorías sexuales. Los líderes de Vox escriben México con J. Los de ultraderecha, los falangistas, tenían la característica de no escribir México con X, sino con J. Y aquí, curiosamente, coinciden de mexicanos con J. Los líderes de Vox se escriben con J. Al País Vasco o Euskadi le llaman vasconganadas. Los países de América Latina los sitúan con la órbita de la iberoósfera. Al COVID-19 lo llaman el virus chino. Ya se olvidó o no sabe este señor, a lo mejor por ignorancia, que fueron precisamente Hernán Cortés y sus soldados los que trajeron enfermedades contagiosas, entre ellas la viruela, que casi exterminó a los habitantes nativos de estas tierras. Trajeron como 10 enfermedades contagiosas y ahora se está asustando del COVID, que surgió precisamente allá en China. El virus chino, dice, en ningún caso refieren a la dictadura de Francisco Franco, pero ellos son los que están hoy en día reviviendo las ideas del dictador Francisco Franco. Un periodo de represión al que México, en la época del presidente Lázaro Cárdenas, recibió a muchos refugiados españoles, republicanos, no franquistas, porque allá en España también hubo simpatizantes del franquismo, del gobierno exterminador de Carlos Franco, pero también hay españoles federalistas, hay españoles democráticos, hay españoles progresistas, que para ellos, lo he dicho en mi libro también, mis respetos para el pueblo español, que hoy en día sigue sufriendo una monarquía rancia, porque ya no tienen razón de existir esas monarquías. Seguramente Abascal, al igual que Cortés, vienen a robar, a aniquilar a los nativos de estas tierras en el nombre de Dios y el rey de España. Y hoy viene Rodrigo Abascal, pues también en el nombre de Dios y seguramente en el rey de España, Felipe VI, a proteger a los hombres y mujeres de derecha aquí en México, para protegerlos del dictador Andrés Manuel López Obrador, porque dicen que él es un dictador solamente por el hecho, y eso lo sabe el pueblo mexicano, por el derecho de proteger, por el derecho de apoyar a las clases más humildes. Estos hombres de derecha están en contra de que hoy López Obrador esté apoyando a la gente más pobre. Estos dicen, ese dinero que le dan a los pobres se lo deberían de dar a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Anaya, a Diego Fernández Ceballos, entre otros. También aquí les voy a leer otro parrafito pequeño. También partido Vox, representado por Rodrigo Abascal, es enemigo acérrimo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A todos ellos los acusa en la Carta Madrid que firmaron, impulsar proyectos de inspiración comunista apoyados por el narcotráfico y terceros países, los países del tercer mundo. Este señor merecía haber sido expulsado de este país por venir a ofender no solamente al gobierno de la Cuarta Transformación, sino ofender al pueblo mexicano que hoy en día está recibiendo ese gran apoyo de un gran presidente como es López Obrador. Seguiremos informando sobre estos personajes indeseables en este país que quisieran tener una monarquía al estilo Maximiliano de Habsburgo, una monarquía al estilo Agustín de Iturbide, porque hoy todavía los panistas
y los dirigentes de los cristeros y sinarquistas quisieran que gobernara un Agustín de Iturbide. Paisanas y paisanos, yo quisiera ampliarme un poco más, pero no quiero extenderme más. Tengo mucho material que decir, pero por este momento les agradezco su atención y nos veremos en un próximo programa en este su canal, El Son Politicón de Taxco, con un servidor, profesor Agustín Alanís Arciniega. Buenas noches, hasta pronto.